¿Cuál es el principal factor que nos detiene en pensar en términos de abundancia y positividad? ¿Por qué nos estancamos tanto con pensamientos negativos y una mentalidad limitada? Esa es una gran pregunta y la respuesta es simple. Las historias que nos han dicho sobre lo que sucede en nuestro cráneo son erróneas. Interesante. Lo primero es que no existen alambres, no hay cables duros ni engranes. Retrocedamos un poco cuando en el antiguo Egipto pensaban que el cerebro era un flan y que el alma estaba en el corazón. Y puedo entenderlo, he abierto corazones en cirugías cardíacas y es algo intenso. Lo que hace es colocar una pajilla por la nariz y sorber el cerebro, solo para deshacerse de él. Durante un tiempo pude comprender el completo malentendido. Luego, con los bares clandestinos y la revolución industrial, todas las imágenes del cerebro las mirabas como engranes, pero en la actualidad lo imaginamos como cables. Estoy conectado a esto o aquello. No estás conectado a nada. Es un ecosistema lleno de millones de medusas microscópicas chispeando electricidad, intentando aproximarse entre sí, intentando afeitarse, podarse, ramificándose, arborizándose. Cuando uso esas palabras como arborización, podar, son palabras neurocientíficas en revistas rigurosas de neurociencia que no han llegado a la cultura popular. Lo que nos mantiene estancados es que pensamos que tenemos cables o que tenemos que mejorarlos. Es un constante encender y apagar en lugar de dejarlo fluir. No es una autopista de la A a la B, es la manera en la que ves una bandada de pájaros fluir unos sobre otros, como la aurora boreal, como los sentimientos y pensamientos flotan a través de nuestra mente. Cuando comienzas a entenderlo así, sabes que cada día algo nuevo es posible. ¿Es fácil? No, pero es posible. Es esa la forma real de pensar en tu cerebro, la mente y el comportamiento, que es totalmente plástico en el sentido de que nunca eres la misma persona de hace un momento o desde el día que nos conocimos. Esa es una buena introducción. Tengo curiosidad. ¿Haces cirugías cada semana en la que tienes que abrir cráneos? ¿Normalmente solo es en la parte superior del cráneo? Todas las áreas, como la pesca de hielo, hacemos pequeños agujeros. A donde sea que necesitemos entrar, hacemos un agujero para poder entrar. Entonces no tienen que ser completamente toda la parte superior del cráneo. Sí, entonces sacan pequeños agujeros. Los neurocirujanos más hábiles son los que mejor lo saben hacer. Hacen los agujeros más pequeños para poder llegar a donde lo necesiten, la incisión más pequeña. El menor daño posible a todo el cráneo. ¿Alguna vez has tenido que quitar toda la parte superior? No, pero en traumas, después de boxear, accidentes automovilísticos, a veces sacamos dos partes del cerebro, en la derecha e izquierda. Cuando el cerebro está palpitando, tienes que quitar la tapa. No quitas toda la tapa porque tienes una vena gigante en el medio. No puedes quitar la parte del moicano. Entonces quitas dos tiras. Los lados. Cuando viajé por Sudamérica, miré las trepanaciones de hoyos en los cráneos. Siempre están a los lados. No puedes hacer los hoyos en el medio y seguir con vida. Tenemos venas gigantes dividiéndose por los dos hemisferios. Oh, entonces eso solo pasa en las películas. En el silencio de los inocentes. Exacto. Pero es una buena pregunta. Es un enfoque dirigido. Interesante. Quieres que el paciente sienta lo menos posible y despierte por supuesto. mejor. ¿Cuál ha sido una de las más grandes realizaciones a partir de los estudios de neurociencia, pero también al estudiar el cerebro, al abrir piezas del esqueleto, mirarlo, de hacer procedimientos quirúrgicos para optimizarlo? ¿Cuál fue para ti uno de los momentos más sorprendentes al estudiar ambas áreas? ¿En donde has dicho, wow, existe algo que creí que no era posible, pero que sí lo es en los humanos? Buena pregunta. Se conecta mucho con la primera pregunta de qué es lo que nos retiene. Lo que más me sorprendió fue que podemos remover partes del cerebro y las personas regresan una semana después a sus casas. No estoy diciendo que no existe algún problema neuropsiquiátrico útil. Por ejemplo, tuve un paciente que es constructor. Ellos usan algo que no es para martillar un clavo como muchas personas piensan. Lo que hace es pum, pum, pum. Muchas veces cuando retroceden, el clavo se les atraviesa en la órbita o pasa a través de la nariz hasta llegar al lóbulo frontal. ¿Esto sucedió? Y siguen trabajando.
¿Con un clavo en Sí. el cerebro? Eso fue lo primero No que puede me ser. pasa, en serio. Tengo imágenes en el teléfono que no las vamos a enseñar, pero puedes tener una herida penetrante en ciertas partes del cerebro, Del cerebro. y aún así seguir consciente. Eso Santo fue lo Dios. primero que me di cuenta, que no hay una región en el cerebro para la creatividad. No hay una región del cerebro para esto o aquello. Lo primero que me di cuenta fue que el cerebro está funcionando como un medio ambiente, como un océano lleno de un bosque de algas y medusas. Si tiras algo al océano, no vas a interrumpirlo. No hay un punto específico para algo. Eso se relaciona con lo que quiero que las personas sepan. Tienes que pensar en tus pensamientos, sentimientos y el interior de tu cráneo como un jardín, un ecosistema. Solo porque tienes una espiga dentro no significa que la armonía será interrumpida. Por ejemplo, un lóbulo frontal se puede remover si es necesario después de un trauma o un tumor, y el paciente sigue funcionando, conducen, hablan. El lóbulo frontal no te dejará ciego. Cuando las personas piensan en el lóbulo occipital, inmediatamente piensan en ceguera. No, pero si saco un tumor que se encuentra en mi lóbulo occipital derecho, no puedo confiar en mi espejo derecho para manejar. Tu mundo pasa de esto a esto. Antes asumía que si golpeas alguna parte del cerebro, ya eras polvo. ¿Por qué las personas dicen que la parte izquierda del cerebro es para algo y la derecha es para otra cosa? Dicen, No. uso más la parte derecha de mi cerebro y por eso soy más creativo, o soy más analítico porque uso esta otra parte de mi cerebro. La parte de mi cerebro encargada del miedo está aumentada. No. Entonces dices que si una parte del cerebro está bajo un ataque, un tumor, un trauma, un clavo, lo que sea, ¿algo le pasa a esa parte del cerebro? ¿Puede que no afecte tu potencial, tu creatividad o tu pensamiento crítico? No, porque el resto de tu cerebro puede compensarlo. Aunque eso no es cierto para todo el cerebro. Retrocedamos un poco a esos momentos donde me sorprendí. He visto intestinos, he cuidado pacientes, el SIDA estaba aumentando como loco en los años 80. He visto muchas cosas. La primera vez que vi a alguien hacer una cirugía de cerebro pensé, ¿eso es posible? ¿Puedes remover el cerebro? Y ellos me dijeron que sí. Les dije, ¿puedes remover ese tejido para llegar a ese tumor? Respondieron que sí. Solo tienes que entender cómo todo funciona globalmente en armonía. La manera en la que pienso en el cerebro es como un hongo. Está el dosel, toda la magia, y los pensamientos brotan desde arriba, desde la superficie. Luego mandan cosas hacia el tallo, que llega hasta la profundidad de tu boca, sale al fondo de tu esqueleto y luego gira hacia tu médula espinal. Cuando quiero mover mi mano izquierda, mi cerebro derecho dice, mueve tu mano izquierda. Manda señales hacia abajo para pasar por debajo de tu axila, por medio de tu nervio. El cerebro reptiliano, la médula espinal, cada milímetro debajo. de ellos hace algo, porque piensa en ello como cables, aunque no sean alambres, porque tienen muchas extensiones que están comunicando las cosas que el dosel piensa. En esa área, si hay una lesión por un clavo, claro que vas a adquirir algún tipo de déficit. Pero en tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu amor, tus miedos, no hay un punto específico para el miedo o el amor. Es una aurora boreal en los remolinos de una bandada de aves fluyendo en distintas energías. Vaya. O peces, un banco de peces Un o algo. banco de peces, exacto. Eso es fascinante. Eso es lo que quiero que las personas sepan. Eso es lo que deja en las personas. Es el miedo que siento es real, pero no fijo. No está cableado, no es permanente. A través de esfuerzo, a través de terapia, de exposición a lo que sea, ese banco de peces puede flotar en una dirección distinta. Para mí, eso es infinitamente poderoso, que somos nuevos todos los días. Eso también nos da responsabilidades de aferrarnos a nuestros atributos positivos, donde podamos mejorar cada día, donde podamos empeorar o volver a mejorar. Wow. Has estudiado cerebros de personas que llegaron de una manera y quizás 1 o 5 años después regresaron nuevamente. ¿Has podido mirar el interior de sus cerebros? Otra buena pregunta. ¿Y qué viste de diferente en el cerebro? Me pregunto, ¿podemos mejorar nuestro cerebro por la manera en que pensamos, en nuestros comportamientos, nuestras acciones y la manera en la que amamos o nos tratamos a nosotros mismos emocionalmente? ¿O podemos herir a nuestro cerebro haciendo lo opuesto?
Esa es una pregunta profunda. De nuevo, déjame dar un ejemplo muy dramático para iniciar. En ciertas ocasiones, en la epilepsia que afecta a los niños, tenemos que retirar la mitad de su cerebro. Se le llama hemisferectomía. Le quitan la mitad La del cerebro. retiramos. Todos pueden buscarlo en Google. No es algo que hayamos inventado hasta ahora. Se ha utilizado durante décadas, pero muchas personas en este espacio no son neurocirujanos, no saben mucho de ello. Hay una historia tremenda en cuanto hay una necesidad médica y los padres solicitan ayuda para el niño. Hacemos una incisión quitando el lóbulo frontal, un lóbulo parietal y occipital, que son los que desencadenan las convulsiones. Y cuando se despierta, ese lado izquierdo ya no funciona. 3 años más tarde, cuando los volvemos a ver, están... No puede ser. Esto no es ciencia ficción. Pueden moverse, pueden volver a funcionar completamente de Sí, nuevo. el hemisferio restante puede reorganizarse. El apoyador también puede ser el ala defensiva. Algunas veces hasta puede ser la ofensa. Hay distintos roles que esas neuronas pueden cumplir. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Por qué has retirado la mitad del cerebro? ¿La mitad ha dejado de funcionar? Tomamos una foto 3 años más tarde y esa mitad del cerebro sigue ¿Seguía sin sin estar. estar? Sí, y no volvió a crecer. No es como cuando cortas la mitad de un hígado y la madre puede hacerlo crecer de nuevo. Me quitas un trozo a mí y se lo pones al niño. Esa parte sigue sin estar, pero su función Es regresó. una locura. A eso me refiero cuando digo que diferentes jugadores en un equipo pueden cubrirse el uno al otro. Quiero que las personas sepan que esa es la verdadera plasticidad y no es un recableado, no está volviendo a crecer. Lo que sea que tengas está reutilizado. ¿Y cómo hacemos eso? A través de los flujos eléctricos de la mente. Wow. Entonces no son los flujos eléctricos del cerebro, Correcto. sino que son los flujos eléctricos De de la la mente. mente. Ahora se fue a hacer otra función, a vender cristal en Malibú. No. Tú juegas, cierto, ya lo hemos hablado brevemente. No sabía eso de ti. Es fascinante. Piensa que hay muchos paralelismos entre los cirujanos y los atletas. Creo que los cirujanos queremos ser atletas cuando nos convertimos en cirujanos. Sí. Cuando entras en el estadio, estuve en el estadio SoFi. Es genial. Ya he estado ahí. Es increíble. No creo que las personas entiendan, es el hoyo más grande del mundo. Entras por la parte superior por el aeropuerto de Los Ángeles y una vez dentro, solo miras Es una abajo. fosa profunda. Oh, lo Es sé. increíble. Se siente bien estar en mi ciudad natal. Cuando entras al estadio y miras unos 70,000 fanáticos, piensas en ellos como neuronas. Tenemos millones de esas pequeñas y mágicas chispas de las medusas que ya describí, porque parecen medusas. No son cuadrados. Las personas hablan y se mueven. Así es como las personas perciben y conceptualizan el cerebro. Pero, ¿qué pasa cuando todas rugen al mismo tiempo? A eso me refiero con la electricidad, la luz. Hay energía. Exacto, hay energía. La sientes. Es como cuando armas un motor. Tienes varias partes, lo enciendes, haces un sonido de hum. Eso es más que solo el motor y los pistones. Es una sinfonía, tienes músicos. Estoy menos familiarizado con esto, pero crean algo mucho más grande. A eso me refería con la mente. No es un zumbido de electricidad que va de hacia adentro, hacia afuera, alrededor de los alambres. Es lo que pasa cuando tienes millones de neuronas palpitando, creciendo, ramificándose. Se basa en electricidad. Puedes ponerles una calcomanía y encender una pequeña bombilla. ¿En serio? Sí, así es como medimos las convulsiones. ¿Ya lo has hecho antes? Sí, esto ya lleva décadas. Lo que quiero que las personas entiendan es que cuando retiramos el hemisferio derecho del cerebro y el paciente regresa 3 años más tarde, incluso niños vuelven a funcionar con normalidad. No es porque brotaron nuevos alambres, nada fue conectado. Lo que quedó del cerebro creó una nueva función, creó y recuperó su función. No siempre es fácil para las personas poder entenderlo, pero esa es la verdad. Ese es el entendimiento actualizado de cómo el cerebro guía la Wow. mente. ¿El cerebro puede funcionar sin la mente? Si te noquean en un ring, no estás pensando
Y si ponemos electrodos, veremos electricidad amortiguada. Pero ese tallo, recuerda que mencioné el hongo, aunque puede mantenerte respirando y protegiendo tus vías respiratorias y manteniendo tu corazón latiendo, las áreas reptilianas del cerebro, las que compartimos con muchos animales, van a funcionar sin la mente, sin ella. Si equiparas la mente con la conciencia, pensamiento, amor, emoción, como las muñecas babushka, donde están apiladas. Puede funcionar, pero con un funcionamiento básico. Sí. Te mantiene sin respirando. la función cognitiva de alto nivel. La mente es lo que te mantiene activado. Sí, activada. Entiendo. La mente puede controlar el ritmo cardíaco que el cerebro reptiliano mantiene si te noquean. Están integrados. En otras palabras, la mente puede mantener las cosas en marcha. Pero si tienes muerte cerebral, entonces no hay mente. Puedes leer todos los libros de autoayuda que quieras, ir a los seminarios, pero a menos que tu mente esté bien, nunca usarás esas cosas. Son solo datos. Y falta otro paso, y es entender esa autonomía, ese sentido de agencia que tenemos para manejar lo que sucede a nuestro alrededor y aceptarlo.